Busque por favor en su Biblia el libro del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. El versículo 11 dice, Marcos 4:11, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El ser humano no está limitado solo a un mundo material. Nosotros como creyentes eso lo sabemos, pero en general el mundo no lo cree así. No es de esta vida no hay otra. No es ver para creer. No es que te mueres y todo se acaba. Gracias, hermano. Sino que el ser humano está ligado a un mundo espiritual. Y la única manera que nosotros podemos conocer ese mundo espiritual es que alguien que pertenece a ese mundo espiritual nos lo revele, como es ese mundo espiritual. Y esa persona que nos ha revelado ese mundo espiritual es la persona de Jesucristo. Él vino para darnos a conocer al Padre, a Dios. Él vino para darnos a conocer ese mundo espiritual. Y Él vino para darnos a conocer la vida venidera relacionada con ese mundo espiritual. Y hoy, por medio de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, es que nosotros podemos entender ese mundo espiritual. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:14, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente por medio de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros hoy podemos conocer esa realidad espiritual, podemos conocer esa vida espiritual que es genuina, que es verdadera. Hemos estudiado algunas parábolas que nos han hablado de cómo es ese mundo espiritual, de cómo es el reino de los cielos. Hemos visto dos verdades en domingos pasados acerca del reino espiritual, de la vida espiritual. Si hacen memoria, vimos que el Señor nos enseñaba acerca de la verdad espiritual, de que los recursos que Dios nos da y que nos entrega para nuestra administración tienen el propósito mayor y final y más importante y supremo, la evangelización del mundo. Si bien es cierto, como reitero, Él nos entrega recursos para que se lo administremos, parte de eso es para que lo podamos disfrutar, que no está malo, que bienvenido, pero también parte de eso es, y lo más importante es, para que los recursos que Dios nos da sean usados para la evangelización del mundo. No es solo para mí, sino para extender el Evangelio del Señor. Y la otra parábola que vimos nos hablaba de los viñadores, que nos enseña la verdad espiritual que Dios nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha libertado de la esclavitud del pecado y del diablo, no para dejarnos libres y que vivamos nuestra vida nomás, sino que la razón es para que le sirvamos a Él en su viña. Jesús usó
al final de su ministerio, ya casi los últimos 6 meses de su ministerio, la mayoría de las parábolas las encontramos al final de su ministerio, en los últimos 6 meses. Y usó esta herramienta gramatical para que nosotros pudiéramos entender cuál es el propósito de la existencia humana. ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Y cuál es la razón de la iglesia? Y por eso el Señor enseñó a través de parábolas estas verdades del reino espiritual, para que pudieran quedar marcadas en nuestra vida y para que pudiéramos entender cuál es la razón de mi existencia como creyente y cuál es la razón de la existencia de la iglesia. Y esta noche vamos a ver otra parábola del Señor aquí en el Evangelio de Marcos. Y hermano, cada vez que venimos a la iglesia y somos expuestos a la palabra de Dios, es con el propósito de que se produzcan cambios en nuestra vida. A veces, bueno, yo escuchaba, por ejemplo, algunos comentarios del mensaje del domingo pasado, y muchos dijeron, oh, qué lindo el mensaje, muy bueno, muy clarificador. Y me alegraba por eso, pero hay la otra parte, ¿cierto? ¿Cómo afecta eso a mi vida, a mi diario? Oremos al Señor, preparemos nuestro corazón. ¿Y quién nos va a hablar, Señor? ¿Quién le va a hablar a usted? Seguramente es una verdad que usted y yo necesitamos oír, pero ¿qué disposición tengo para esa palabra? Padre bueno, gracias porque hemos apartado este tiempo para ti, hemos expresado a través de los himnos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra gratitud a ti. Y Señor, ahora que abrimos tu palabra, queremos exponernos a ella, Señor. Ella es el espejo y tú nos vas a mostrar, Señor, tal como somos, nuestra realidad en relación a tu verdad. Y te pido, Señor, que tu Espíritu tome esta palabra y la aplique en nuestro corazón. Señor, que no seamos indiferentes a ella, Señor, sino que podamos determinar qué voy a hacer con esta palabra. Y que nuestra determinación sea someterme a ella. Señor, que tu Espíritu nos hable. Necesitamos oírte, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Ahí en el versículo 1 de Marcos 4. Dice, aunque multitudes le seguían para oírle, era porque era de alguna manera muy entretenido oírle, muy entretenido escucharle. La gente se agolpaba por multitudes para oír a él. Y era tan atrayente, tan cautivante su enseñanza. Era porque era el maestro, era el Cristo, era Dios mismo. Al punto que la gente ni se preocupó de que había pasado ya mucho tiempo sin comer. Debe haber sido muy cautivante para que yo me olvide de comer y que mi cuerpo me esté pidiendo aliméntame. Debe haber sido tan cautivante su enseñanza hasta ese punto. Él era el maestro de maestros. Pero en realidad muchos de la multitud que estaba ahí no estaban realmente interesados en lo que él quería enseñarles. Solo querían oírle, pero no estaban interesados realmente en
en ser enseñados por Él. Ni trataban de entender lo que Él les quería decir o el mensaje que les quería entregar. En realidad muchas de las personas que estaban ahí eran oyentes superficiales. Oyentes superficiales para oír. Pasar el tiempo, entretenerse un rato. Pero oyentes superficiales. Muchos de ellos. Y muchos de ellos también eran oyentes antagónicos a su enseñanza. Encontramos a los religiosos que siempre estaban ahí, pero nunca ellos tenían una disposición para oír lo que les quería decir, sino que estaban juzgando todo lo que decía. Eran oyentes antagónicos. Y les narra en este evento que les quería entregar, les narra esta parábola, una situación normal de la vida de la cual ellos estaban muy familiarizados. Y les habla de un labrador, de un sembrador, y cómo este sembrador esparce la semilla. Y el esparcir de este sembrador de la semilla se llama, ese sembrar es arboleo. Arboleo, tira la semilla. Lo que implica que la semilla va cayendo en cualquier lugar. El sembrador no la controla, solo tira la semilla. Y esta cae en cualquier lugar. Y la Biblia dice que cae en distintos terrenos. Dice así, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oye. Y ahí se acabó la enseñanza. Jesucristo no estaba dando una lección de agricultura. Él no vino para hacer eso. Él vino para enseñar la vida espiritual. Él vino para hablar del reino espiritual, no de lecciones de agricultura. Y él habla de que la semilla cayó en distintos terrenos. Y al final parte de ella cayó en buena tierra y el resultado fue maravilloso. Pero el resultado que se dio no estaba determinado por la clase de semilla. Porque la semilla que cayó en los distintos terrenos era la misma semilla. Tampoco el resultado estaba determinado por el sembrador. No si era un sembrador que tenía experiencia, que tenía expertise en el tema, y por eso pudo lograr resultados. No, porque es el mismo sembrador que sembró la semilla en distintos terrenos. Y terminó su parábola. Y dice al final de su parábola a toda esa multitud que estaba ahí: el que tiene oídos para oír, oye. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice a esa multitud que estaba oyendo
el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenían sus oídos, todos estaban oyendo, todos habían oído la parábola y se acabó la enseñanza. Lo que Jesús está diciendo a ellos es: deténganse, mediten, reflexionen, piensen en lo que han oído y luego busquen entender y comprender lo oído, el mensaje, la verdad que Jesús les estaba transmitiendo. Eso quiere decir cuando les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros usamos dichos populares, ¿cierto? Más claro, no sabemos mejor que el versículo. Más claro, echarle agua. ¿Qué otro frase usamos? Al buen entendido, pocas palabras. Al buen entendedor. Pocas palabras. Y a veces, ¿qué pasa? No nos damos ni por aludido. Estamos bien. Y sabe, Jesús termina su parábola. A través de esa enseñanza les transmitió la verdad del reino espiritual. Y hermano, esta parábola tiene una verdad central. Y la verdad central es esta. No es los tipos de terreno, no es la semilla. La verdad central es el sembrador que siembra. Esa es la verdad central de esta parábola. Cuando Jesús terminó de narrar la parábola, los discípulos, y lo dice Lucas, el evangelista Lucas lo dice cuando habla también de la parábola del sembrador. Lucas dice que los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron. Y le dijeron: Señor, ¿qué significa esta parábola? Yo al estudiar esto me acordaba de mi nieto, el primero de muchos. Me acordaba de mi nieto. Para todos los abuelos nos sentimos orgullosos de los nietos. Y mi nieto, él cuando le regalamos un libro de lectura, obviamente para que el niño es pequeño, entonces él no queda contento con los dibujitos. Y él pone la mano: aquí dice, aquí dice, aquí dice, para que uno le lea lo que dice. O sea, él tiene ojos, tiene oídos, pero él quiere entender. Aquí dice, que uno tiene que leer, le gusta mucho la lectura. Bueno, no vamos a hablar de miedo, ¿no? Pero él se detiene, él no pasa de largo, él quiere saber. Los discípulos dijeron: Jesús no habla. Cuando Jesús habla, él una información, una enseñanza nos quiere entregar. Por eso no puede pasar de largo. La otra gente nada dijo, pero los discípulos: Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa esto que tú nos has dicho? Enséñanos. Y en el versículo 13 le responde Jesús y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿no entienden esta parábola? Y luego le hace otra pregunta: ¿cómo pues entenderéis
Entonces Jesús les dice a los discípulos, mire, si ustedes entienden el significado de esta parábola, ustedes van a entender todo el significado de las demás parábolas. ¿Y cuál es la enseñanza principal, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza principal de las más de 40 parábolas que Jesús habla? ¿Cuál es la enseñanza principal? Es una sola. Y es la salvación de las almas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, de esto se trata todo. Todo. De esto se trata todo. La vida del creyente, la vida de la iglesia, la enseñanza de Cristo es una enseñanza central y la más importante de todas, la salvación de las almas. ¿Amén? Amén. ¿Lo entendemos así? Amén. Así es. O sea, hermano, la vida sí, la razón central de nuestra existencia no es tener un mejor pasar de vida, una mejor calidad de vida, no es tener mejor salud, no es tener mejor bienestar material. No se trata de eso. El mundo que no tiene un propósito pone en esas cosas su propósito. Pero nosotros como cristianos sabemos que no se trata de eso. Su vida, mi vida, es bueno que uno aspire a cosas y no es malo ni es pecado. Pero hermano, la cosa más importante sobre todas es la salvación de las almas. Y luego de la pregunta de los discípulos, Jesús explica la parábola a ellos. Versículo 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es ¿quién? ¿Quién es el sembrador? El creyente. Aquel que ha sido enviado y comisionado por el Señor para llevar la palabra a otros. Miren lo que dice Romanos 10, 14. Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hace una pregunta que es una pregunta retórica, ¿cierto? No necesitamos una respuesta, está ahí, implícita. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y fijémonos en esta última pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el sembrador es el creyente. Usted y yo somos sembradores. Somos sembradores. Y la gente, ¿cómo va a creer si no hay alguien quien les predique? Somos sembradores, somos predicadores. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio a otros. Dice Juan 20, 21. Juan 20, 21. Dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre,
Jesús, así también yo os envío. El Señor nos ha enviado a usted y a mí para sembrar. ¿Está sembrando? ¿Está sembrando? ¿Ha sembrado con sus compañeros de trabajo? ¿Ha sembrado el Evangelio? Mire, he escuchado, y que no está mal, pero no es toda la verdad, que tenemos que ser buen testimonio como cristianos, ¿cierto? Y debemos ser. Pero las personas se convertirán porque yo tengo un buen testimonio. No, hay algo más que hacer. Predicar. Le pregunto, ¿ha sembrado en su compañero de trabajo? ¿Ha sembrado en su universidad? ¿Ha sembrado en su colegio? ¿Ha sembrado con sus vecinos? Jesús dijo, como el Padre me envió, yo también los envío. Hermano, nosotros, usted y yo somos continuadores de lo que Cristo comenzó a hacer, a sembrar. La semilla está, los distintos terrenos están, las aves que se roban la semilla están. Falta que los sembradores se dispongan. Existe una corriente de pensamiento llamada el hipercalvinismo. Que dice que, bueno, el calvinismo dice que, bueno, tiene su punto. No vamos a discutir de eso, aquí hablamos de la Biblia, no del pensamiento de personas que han dividido la iglesia. Es una tristeza eso. Pero que Dios solamente salvó a algunos, y etcétera, varias cosas que quizá un día podamos estudiar eso. Pero hay dentro de esa corriente del calvinista hay unos llamados hipercalvinistas. El calvinismo, uno de los puntos en cuanto a la salvación, dice que Dios escogió a uno para salvación y a otros para condenación. Y eso está determinado. Dios escogió a uno para salvación, entonces los hipercalvinistas dicen, como Dios ya los escogió para salvación, de alguna manera van a llegar. Porque ya están escogidos. Entonces no necesitamos predicar. ¿Y ellos qué hacen? No predican. Somos hipercalvinistas nosotros, ¿no? Parece que de práctica sí, pero no de pensamiento. Pero, ¿qué dijo Jesús? Ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Usted ha sembrado en su familia? ¿En sus padres que no son cristianos? Luego dice Marcos, el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ya? La semilla es la palabra de Dios, la semilla es el Evangelio de salvación. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿No se avergonzamos del Evangelio? Vivimos en tiempos en que la cultura se ha ido desviando hacia el ateísmo y a muchas otras filosofías. Y que tienen tantos argumentos falaces que presentan la mentira de tal manera que parece verdad. Y a veces nosotros como creyentes
ante tantos argumentos nos sentimos avergonzados de creer en el Evangelio o algo tan... ¿Cómo tú puedes creer esas cosas? Y a veces cerramos nuestra boca. Pero la semilla es la palabra de Dios, que puede transformar el corazón de una persona, cambiarla y hacerla una nueva criatura. Decimos amén, ¿verdad? Amén. Y están los distintos tipos de terrenos. Dice, versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces el primer tipo de terreno es la semilla que cae en el corazón duro, en el corazón incrédulo, que para él es incomprensible la palabra. Y como cae encima, viene el diablo y la quita, lo que oyó. Y le mete en la cabeza y le dice, ¿cómo vas a creer en esas cosas? ¿Tú crees en la Biblia? Ese es un cuento. Alguien dijo, no, que la Biblia es como el cuento de Caperucita para los niños. La Biblia es el cuento para los grandes. Y el enemigo roba eso que se sembró en ese corazón duro y termina por no creer en lo que oyó. Luego dice el versículo 16 y 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y están los otros que la semilla cayó entre piedras. La presión, el que dirán, pero ¿qué van a decir mis amigos que me dice evangelio? ¿Qué va a decir mi familia? Y la presión, la burla, el desprecio, termina no siguiendo y es un corazón superficial. Versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Haciendo un paréntesis, me acordaba de una persona que muchos años atrás llegó a la iglesia y empezó a caminar y al tiempo después se fue. Yo lo encontré y ¿qué te pasó? No, a mí me dijeron que cuando yo entrara a la iglesia todas las cosas iban a andar bien. Desde que entré a la iglesia, puro problema. Esto no es para mí. Se acabó. Y la semilla entre espinos oyen, pero por causa del materialismo, de los afanes y los placeres de la vida, el corazón afanoso, esa semilla no produce fruto. Hace quizás un año atrás o casi 2 años atrás, llegó un matrimonio acá a la iglesia y estuvieron viniendo y después un domingo él hizo una profesión de fe. Le visitamos en su casa y él nos contaba su experiencia. Nos contaba su experiencia de cómo el Señor lo había cambiado. Y nos decía él, mira, yo me llevaba mal en mi trabajo. Yo peleaba hasta con el perro del vecino
Yo abría mi ventana y peleaba con el perro. Yo llegaba a mi casa y mis hijos estaban jugando y se escondían. Así era yo. Pero todo cambió. Yo salía y saludaba a todos mis vecinos, ya no peleaba con el perro. Y cuando llegaba a casa, mis hijos, yo llegaba y jugaba con ellos. Y uno se alegra de escuchar eso, cómo el Señor cambió la vida, pero ¿qué pasó? Los afanes, el trabajo. Y terminó por abandonar. Ese es el otro tipo de terreno. Y el último dice, y estos son los que fueron, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La semilla que cae en buena tierra oye, entiende y da frutos. Y da fruto. A 30, dice, a 60 y a 100 por uno. Un corazón dispuesto y lleva fruto para la gloria de Dios. Miren, son 4 tipos de terrenos, que son 4 disposiciones del corazón de 4 personas distintas. Una, un corazón duro. Otra, ¿cierto? Las dificultades, el temor. Otro, los afanes, los placeres. Y por último, aquel que tiene un corazón dispuesto para oír la palabra. Nosotros sembramos la palabra. Usted va a sembrar la palabra. Y lo que usted siembre va a caer en estos 4 tipos de terreno. ¿Entienden? Entonces, él dice, pero siembro, predico, hablo y nada pasa. No se sorprende. 4 tipos de terrenos. ¿En cuánto da fruto? ¿Uno de 4? Uno de 4. Así que si usted le habla a sus compañeros, le habla a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, recuerde, a usted no le compete saber qué tipo será, qué terreno será este que estoy predicando. Para no perder el tiempo, claramente, ¿no? No, este me tinca, que es corazón duro, mejor no le hablo. Este, por lo que veo, le gusta mucho el mundo y los placeres. ¿Por qué no? Este me parece que sí, me parece que sí. No estamos llamados para eso. Estamos llamados a qué? Sembrar. Tire la semilla. Tire. Y esa va a caer. Y en distintos terrenos, pero va a caer en un corazón. Que va a dar fruto. Usted puede tener 20 compañeros. Hable a los 20. En uno de esos, la semilla va a dar fruto. Miren qué privilegio, yo pensaba en esto. Qué privilegio debe haber sido para ese que le compartió a Spurgeon en el mensaje. ¿Cuántos de Spurgeon era el Spurgeon que conocemos? Que le compartió, y muchos de ellos siendo muchachos por ahí. Y alguien le compartió el evangelio. Le predicó y se la sabe, estará en la banca y será fiel a asistir nomás. Pero mire lo que hizo él. Uno ganó a uno. Y ese Spurgeon ganó a miles. A miles. Y tenemos otros, Moody, a Adrián Goyer, que ya lo conocemos, Wesley. Hermano, piense que usted puede ser, después con orgullo, ¿no? Ese lo gané yo a Cristo.
Bueno, no yo, el Señor me usó, pero estuve dispuesto a sembrar. Entonces lo que usted tiene que hacer es siembre. Si lo que usted sembró y lo que usted habló cayó en 3 terrenos que no tienen fruto, no se preocupe de eso. Usted cumplió. Pero de lo que usted siembre va a caer en un corazón que va a dar fruto. Y usted dice, ay, gracias Señor por haberme usado. Porque a través de él o de ella, mire cuántos han venido a Cristo. ¿Qué fruto está dando él o ella? Así que siga adelante. Estamos llamados para eso, ¿no? La responsabilidad del sembrador es lanzar la semilla. Nosotros somos los sembradores. La semilla que debemos lanzar es la palabra de Dios, el Evangelio. Y la responsabilidad del oyente es tener la actitud adecuada para oír la palabra y responder a ella. El sembrador es el creyente, la semilla es el Evangelio, los terrenos son la disposición del corazón, de la mente, de la voluntad hacia el Evangelio, y los que producen frutos. Nos habla de aquellos que han sido salvados y dan evidencia por medio del fruto que vimos. Ayer salimos a sembrar la semilla. Salimos a sembrar la semilla. Y claramente la semilla que sembramos cayó en distintos corazones. Pero nuestra esperanza es que haya caído en alguna de esas semillas, que haya caído en un corazón. Y hermanos, al que sirven, trabajan, a los hermanos de Avanza, ustedes están sembrando. Ustedes no conocen el corazón. Uno dice, él, jamás de los jamases. Pero no nos equivoquemos, porque Vicente no. De la Coloma y... ¿Ah? Agustín. ¿Sigue viniendo Agustín? Oh, yo cuando escuché todo lo que le ha aprendido, como lo contía, un día vamos a tener otro San Agustín. Hermano, ustedes sigan sembrando. No, mire, si a nosotros no nos toca saber qué tipo de terrenos son, o forzarlo para que haga un cambio, no, ustedes siembran. Ustedes están sembrando. Y un día, ese estuvo en Loanza. Nosotros le enseñamos, le sembramos la semilla en sus corazones. Y mira lo que han llegado a hacer. Y todo lo que hacemos en distintos lugares, de la manera que sea, tenemos que sembrar. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto. La semilla, los distintos terrenos, pero lo que no siempre está dispuesto en todo esto es el sembrado. Es decir, usted mismo. Que haga la labor de sembrar la semilla, de esparcir la semilla, el Evangelio. No nos toca a nosotros saber qué tipo de terreno estamos o vamos a sembrar la semilla. Nuestra responsabilidad es solo sembrar. Puede ser buen o mal sembrador, no importa. Pero lo esencial no es eso, sino lo esencial es que siembre la semilla. La semilla, el Evangelio, no está para ser guardado, no está para ser almacenado, está para ser esparcido. Y debemos entender que siempre la semilla va a caer en uno de estos terrenos. Y Jesús dijo a la multitud, el que tiene oído para oír, oiga. Y el Señor esta noche nos dice, ustedes ven, el que tiene oído para oír, oiga. Oremos. Padre, gracias porque tú viniste a revelarnos los misterios de la vida espiritual y del reino de los cielos. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos entender cuál es nuestro propósito aquí, cuál es la razón de nuestra existencia, que es llevar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, a los que no te conocen. Señor, yo te pido, Padre, que
nos haga conscientes de esto. Señor, que la semilla que un día cayó en nuestro corazón y que ha dado fruto, Señor, ayúdanos también a sembrar esa semilla que se sembró en nuestro corazón. Señor, te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos lleve esta convicción en nuestro corazón. Hermano, donde tú estás, hay personas que son terrenos. Ve tus compañeros, los que te rodean son terrenos, donde tú tienes una responsabilidad, que es sembrar. Tú eres responsable de esos terrenos donde tú estás. Siembra. Amén. Ten un testimonio, pero siembra la palabra, el Evangelio. Y deja a Dios hacer lo demás. Amén. Señor, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que siembra la palabra. Amén. Una iglesia que gana las almas. Sí, Señor. Una iglesia que entiende que cada vez que nos reunimos y somos exhortados, expuestos a la palabra, es para perfeccionarnos, para hacer esta labor, de sembrar. Señor, que podamos ser una iglesia, que podamos ser creyentes, que podamos llevar la mayor cantidad de personas al cielo Amén. por sembrar el Evangelio. Oh Señor, confróntenos, no nos deje tranquilos. Cada día en donde estemos, no nos deje tranquilos, sino que estemos siempre prestos para sembrar el bendito Evangelio de Jesucristo, que es la respuesta a la necesidad del corazón humano. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo.